Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Culiacán. Como pueden ver, el día de hoy vamos a ver una casa bastante potente y nos acompaña el arquitecto Héctor. ¿Cómo estás, arquitecto? Bien, Abraham, gracias. Un gusto el tenerte aquí. Un honor que puedas habernos hecho un espacio. Y pues No, encantado de presentarte ¿Cómo le el llamas a la proyecto. casa? El proyecto se llama Casa Parraina, Abraham. Y Es, esta el, es tu ópera prima, ¿verdad? es mi primer proyecto, Abraham. Gracias a Dios. Primer proyecto en diseño y en construcción. Y pues esperemos que haya más, ¿verdad? Con el favor de Dios, seguro que sí será. Oye, y para hacer el primer proyecto, la verdad que tiene toda la potencia. Cuéntanos cómo llega este proyecto, cómo se va conceptualizando. Cuéntanos un poco sobre las dimensiones del terreno, la orientación solar. Ok, claro que sí. Un poco, bueno, hablando un poco más técnico, hablando del terreno, el terreno son 17 metros de frente por 19 de fondo. Atrás el terreno se achica a 10-40. O sea, es un terreno irregular que tiene doble pendiente. En el sentido, en la parte posterior baja 1 metro y aquí vuelve a bajar otro metro. Es por eso también la decisión de las cocheras. Y como restricciones tenemos en el fraccionamiento un pasillo de 80 centímetros. Y también otra restricción es que como es casa en esquina, la cochera forzosamente tiene que estar por la calle secundaria. No puede ser el ingreso ¿En por serio? la principal, ¿es correcto? Qué curioso, ¿por qué Sí. será? Yo creo que por temas de cuidar la imagen urbana aquí en el fraccionamiento. Este, y en cuanto al tema de concepto, Abraham, pues más que nada, más allá que de concepto, se trató de hacer como la arquitectura que respondiera al sitio, ¿no? Porque aquí tenemos aproximadamente, llegamos hasta los 40 grados en Culiacán, entonces, pues aquí se ve el ejemplo de cómo el sol impacta sobre esta fachada, que en tema de orientación es fachada sur y este lado es el lado poniente, ¿no? Y aquí se puede ver cómo pega Le el está sol impactando de con lleno. todo. Entonces, un pensamiento que obtuve fue de que dije, oye, pues, ¿cómo le hago para que pues no impacte tanto en las ventanas? Pues simplemente pues las elimino, ¿no? Exacto. O sea, pero pues me quedó otro problema que es buscar ahora cómo iluminar, ¿no? Pero realmente eso es lo que rige el proyecto. La El, 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 orientación solar. es correcto. Protegernos protegernos del sol de Culiacán, porque es muy, muy agresivo. Y qué interesante toda la vegetación que dejas al sur, que se está dando muy bien, ¿verdad? No es la típica vegetación selvática, sino aquí es algo que responde al sol, ¿verdad? Sí, 100%, es vegetación que se da muy bien aquí en la ciudad de Culiacán. Estas creo que le llaman Guadelia, si no me equivoco. Un Paniceptum y atrás el árbol, te comparto el nombre al ratito Como un tabachín, es un ¿verdad? tabachín, es correcto. Qué Y pues la, belleza. la idea, Abraham, era que fuera un jardín como sin tanto mantenimiento, o sea, que crezca y no se vea mal, o sea, en el buen sentido. Y pues sí, se dio, como lo comentas, se dio muy bien. Y toda esta forma del jardín irregular ya es parte del terreno. O sea, tú logras una ortogonal retrayéndote del perímetro. Es correcto, de cuenta, Abraham, que esta línea del terreno tiene una inclinación, o sea, y lo que yo hice para generar la ortogonalidad fue escalonarme. Ok. O sea, para que en el interior no tener el muro sesgado. Que a lo mejor mucha gente va a decir, pues mejor te hubieras sesgado. Pero pues se optó por esta solución, porque en ese quiebre, donde ves esas separaciones entre cada bloque, generó ventanas que Sí, están ocultas a la fachada. O sea, si te paras allá, sí las ves, pero desde acá no se ve. y se siente más ligera, ¿verdad? Estos detalles de los paños que no son el mismo, fíjense cómo se vuelve uno, dos, tres. Es Es, correcto. responde a eso, ¿no? A buscar los espacios ortogonales y no los espacios que te quedan con esas diagonales bastante incómodas y se aprovecha para las ventanas.
Un bloque muy puro, ¿verdad? Sí. Que responde al sol. ¿Qué material estamos viendo? Es un mármol Aquí es correcto, Aram, es un mármol travertino, Veracruz, en acabado al ácido. ácido. Todo el exterior, es ese mismo acabado. Oye, cuéntanos de este volado, Okey, porque se ve impresionante por lo masivo de la pieza, ¿verdad? sí. Pues en este volado, Abraham, prácticamente hay dos vigas en los laterales que son como las principales. Aproximadamente, están muy paraleladas como de 1,80, o sea, me arrebasan a mí. Están muy, muy altas y, pues, para que hagan la función de palanca es de extremo a extremo. Son las principales. Dentro de esas 2 principales hay como otras 3, 4, 5, yo le llamo secundarias, pero que igual conectan hasta atrás. Bueno, esas son las que van de inicio a final. Luego en este primer paño está otra trave y va haciendo offset como cada 2, 3 metros. Entonces se genera una retícula de traves súper reforzada. Es que vean nomás, ¿cuánto es lo que vuela? Aproximadamente 5,50 metros, Abraham. Por más aquí de frente, ¿no? Ah, Aquí de sí, frente claro, son como 5,50 vuela y de frente aquí tenemos aproximadamente como 8,50. se siente sumamente potente, ¿no? Como toda la pieza se avecina sobre la banqueta, pero queda justamente al paño. O sea, aquí la restricción Es te correcto. permite construir al paño de la banqueta. Sí, es correcto, o sea, de restricciones solamente, bueno, era, el pasillo, solamente 2 niveles y, pues, en esquina que no puedes hacer tu cochera hacia el bulevar principal. Y fíjense, esta fachada ya se queda sin sol. Ahorita son las 4 de la tarde aquí en Es Culiacán correcto. y ya queda prácticamente sombreada. Sí, así es, Y sí le puedes colocar vegetación mucho más selvática. claro, Estas aves del paraíso. Esta es una rayán. es correcto, es una rayada. La idea es que crezca un poco más hasta el techo. Y la oreja de ratón. Es correcto, la Qué oreja de bonito. ratón, sí, se oyó muy bien. Algunos chanadú, hoja elegante, creo, y la que tú comentaste, la del paraíso. Y nos recibe este gran atrio, ¿verdad? Lo mismo, 5,50 por una altura de como de 6 metros. Aproximadamente sí, Abraham. Y otra cosa a resaltar es de que, por ejemplo, este acceso fue un deseo de los clientes. Casi, casi lo puedo decir así. Fue algo no negociable, fue algo que ellos siempre me enseñaron que querían. Entonces, pues, ¿sabes? A veces uno quiere hacer sus cosas de otro modo, pero hay que entender que el cliente confía en ti en cumplir sus sueños, ¿sabes? Qué Entonces, interesante. es por eso que se hizo. Una puerta a doble altura. Qué interesante este hueco, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí arriba? Ahorita lo podemos ver. La ventana, una ventana donde le va a entrar mucha luz a hueso, pero no podemos ver casi nada de lo que está pasando en planta alta, ¿verdad? Eso está bien pensado. Es correcto, solamente ves el trayecto cuando subes y bajas, pero hasta ahí, o sea, no se ve más allá. No te cuenta más. La restricción lateral, el gatito se nos fue. Qué bonito, ¿eh? ¿Y cómo recuperas el nivel medio del terreno? ¿Verdad? Me decías que bajan 1 metro de la esquina para acá. Haz de cuenta, Abraham, que el nivel que se tomó en esta casa fue el punto medio, porque en la parte posterior al punto aquí, la esquina, es 1 metro. Luego, de esta esquina a este punto es otro metro. Entonces, tomé la decisión de tomar el punto intermedio para desplantar la casa a ese nivel. Subí como 10, 15 centímetros para estar un poco más arriba, pero ese fue la referencia. Igual por las cocheras, para que las cocheras no quedaran incómodas, Claro. pues como que el carro no pegara, pues, ¿sabes? Ujú. Sí, las dejaste casi a nivel. Es correcto. Luego interesante el juego que haces con las placas, ¿verdad? Porque ya vi que juegas con el formato del mármol. Aquí lo haces piezas más pequeñas. Aquí pareciera que son placas completas. Sí, Aquí pareciera que son como más enduelados. te soy honesto, Aram, este de aquí es porcelanato. Ah, ok. Ese es porcelanato. ¿Por qué porcelanato? Porque sí se optó en su momento poner mármol, pero por tema de mantenimientos, de llantas de carro, aceites, lo que tú quieras, pues sí se puede, pero es un poco más tedioso, ¿no? Entonces traté como de re rebajar los mantenimientos, ¿sabes? Ya. Entonces, pues optó por poner un porcelanato lo más parecido posible,
Sí se parece bastante. Pero es lo único, o sea, es aquí en la cochera. Estas sí son placas, placas del mismo travertino, pero pues ya en placas, ¿no? Ya que está en formato 30 por largos 30 libres, largos libres. en el acabado ácido. Es Interesante las correcto. salidas para los carros eléctricos. Ya veo distintos tipos de contactos, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora eso no estaba en el proyecto. De hecho, honestamente, ni siquiera nos pasó por la mente que pudieran, pudiera haber un carro eléctrico, pues, porque, pues, no sé si estamos de acuerdo que tienen un poco que están como que más en tendencia. Sí. Entonces, honestamente, no se me ocurrió, pero, pues, al final de cuentas se tuvo que poner y pues sí, son 220, ocupan una preparación especial. Desde esta toma se nota fuerte el volado. Nada de apoyos. ¿Con quién trabajaste la estructura? Nos apoyó el despacho de Cantilever en Guadalajara. Excelente. Saludos a Cantilever Estructuras. Bueno, pues joven, vamos a conocerla. ¿De qué madera es la puerta? Esta es de teca, Abraham. Teca. Tiene un bastidor, metálico y, pues, es madera de teca, con su respectivo tinte. Muy resistente, ¿verdad? Súper resistente. Vamos a ingresar. ¿Qué nos espera, jóvenes? Detrás de esa puerta. Ok. Bienvenido, Abraham. Parece que estamos rodeados de mármol. Este, en planta baja sí hay un tratamiento de mármol en los muros, tratar de como crear esa fuerza de una sola pieza, ¿sabes? Como que entras a un bloque. Qué bonito. Oye, y la escalera, cuéntanos un poco de la escalera que te recibe con esta curva. Pues esa escalera, Abraham, fue otro deseo de los clientes en el cual me dijeron, ¿sabes qué? Yo siempre he querido mi casa, aparte de la doble altura, con una escalera, pues en helicoidal, en caracol, vaya. Y pues ellos fueron más que nada los de la idea, ¿no? Y pues tratamos de incorporarla como una bella escultura. La resuelven muy bien, ¿eh? Que son muy complicadas, ¿verdad? Porque te requiere mucha dimensión para poder desarrollar la curva. Es correcto, sí, sí requiere mucho para que para que la vuelta esté en su curva, bien, sí. ¿Qué espacio tenemos aquí de doble altura para el acceso y la escalera? Este, Será como un 4x4. okey, tanto checo. Fíjense cómo se van ocultando algunos elementos, ¿no? Es Las correcto, puertas. 4, Sí. sí, 415. Y aquí empezamos a ver esa luz, la luz que nos regala el gran ventanal. O sea, es una ventana al cielo, literal. Muy interesante. Y cuéntanos, ¿a dónde nos lleva este vestíbulo? Pues bueno, este vestíbulo nos lleva al baño de visitas, que está aquí. Tratamos de ponerlo separado de, pues, lo más que se pueda, ¿no? Qué interesante la puerta. ¿Cómo logras esta puerta de Esta puerta, Abraham, es como si fuera una tapa de un registro, pero en jumbo. O sea, se mandó a hacer el bastidor con sus respectivas bisagras y pues tal cual se puso un panel W, se enjarró y se pegó a la pieza. buenas bisagras, ¿eh? Tremendas. Lavamanos nos recibe de frente, sanitario detrás y toda la placa, ¿verdad? Está muy bien pensado. Y aquí le dejas un acabado tipo piel, ¿verdad? Este acabado, Abraham, es muy parecido al del exterior, pero es como un poquito más fino. Le llaman Ujú. cepillado. Cepillado. Ajá, no es como tan rústico al tacto. Ujú, Sí, o como un tipo leather que también le llaman. ujú. ¿Qué altura tenemos aquí en los Es planta baja, Abraham, 90? 290. Excelente. Qué bonito se ve esto, ¿verdad? El cómo la pieza de mármol en el piso y en el muro se complementa increíblemente bien. Ay, qué belleza de espacio. El juego de la doble altura. Esto está muy bien. Excelente ópera prima, Juan. Felicidades. Gracias.
igual ahora, este fue otro deseo de la clienta que me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Yo siempre he querido y deseado que mi cocina sea blanca", ¿sabes? Entonces, pues vaya, vamos dándole por ese lado, ¿no? Ujú. Obviamente se le hacen los comentarios de que: "Oye, pues una cocina blanca, pues puede que sea un poco más sucia y todo ese tema", ¿no? Pero o sea, lo aceptó pues adelante. Pero se ve muy atemporal, ¿no? Se ve muy elegante. Y el que no hayas dejado bancos también es una idea arriesgada. 100%, de hecho, se le comentó a la cliente de que, pues, de que había la posibilidad de dejar bancos sin problema alguno o toda la pieza así completa. Le enseñé ahí unos modelos 3D, unos renders y, pues, fascinada, se le encantó esta. El O bloque, ¿verdad? el bloque, o sea, dijo: "No, no importa, no quiero bancos". O sea, fue una decisión muy acertada, porque, pues, sí, se ve como un bloque tal cual, como lo comentas. Y aquí arriba en esas rejillas tenemos el aire acondicionado. Sí, Abraham, es que aquí haz de cuenta que al principio iba a ser, mini split, Ujú, pero como no sé si has escuchado cuando la gente dice que, pues, hay que tejer en la obra, ¿no? ujú. Entonces, se dio la oportunidad del cambio de poner un final call. Entonces, pues, fue aquí el único espacio donde ya lo pudimos poner la inyección del aire, pues. Ya. Y En se mantiene el mismo nivel de la losa. No bajas como para ocultarlo dentro de un plafón. Sí, acá atrás está la alacena y acá se oculta. Ahorita la puedo enseñar. Qué bonito la continuidad de este espacio, ¿verdad? Sí. Y el interiorismo ustedes lo trabajaron. No, Abraham, el interiorismo, bueno, o sea, me tocó ejecutarlo, pero me ayudó una interiorista que se llama Andrea, ella es de Monterrey. Good Design la pueden encontrar en sus redes sociales y pues ella fue la del toque. Excelente gusto, Andrea. Saludos. Qué bonita la luz, cómo rebota en el mármol y se suaviza, ¿no? 100% Abraham, sí siento que es un poquito diferente cuando la luz bota en un mármol, en un estuco blanco o similar, ¿no? Como que la hace más suave, Mucho más más suave. soft. El juego de los plafones. O sea, aquí agregaste plafón para tener un poco más, pues quizá menos altura, Sí, sí, regular algo ahí, ¿verdad? sí, es correcto. Genial. Entonces, cuéntanos cómo resuelven esta restricción. ¿Había una restricción de no construcción acá atrás? No, Abraham, no había una restricción de construcción acá atrás. Acá atrás fue, pues, dejar un patio que también querían, pero el tema de restricciones no. O sea, solamente, como te comenté, eran las del pasillo y la de no poner acceso por el poniente, por el bulevar principal. Por el bulevar. Fíjense la Son un poco los nervios, muchachos. nada de nervios. La casa habla por sí sola, realmente muy buena pieza. Fíjense la ventana tipo puerta para la recámara de la planta baja. Sí, es correcto. Y aquí eran, pues, los clientes también en su lista de necesidades, ellos quisieron una recámara en planta baja, que es la principal, con su baño completo y su vestidor, ¿no? Ahorita la podemos conocer. Sin problema, Abraham. Excelente. Pues aquí está el pequeño desayunador, asador. Fíjense la idea del pasto sintético, pero con un árbol, ¿verdad? Natural. Sí, es como un hack ahí en el que combinas lo natural, porque pues ve las hojas, el aroma, los animalitos, pero pues te quitas el mantenimiento de tener un césped que siempre esté verde, ¿sabes? Claro. Y cada vez los hacen más reales, ¿verdad? Sí, sí. Claro, con la hoja se ve muy bien. ¿Qué dimensión tiene esta terraza? Esa terraza, Abraham, tiene aproximadamente como 3 por 3,50, ¿sabes? Ujú. Excelente. La continuidad del mármol en el piso, qué importante, ¿verdad? Que no haya un cambio de material. Sí, 100%, Abraham. De hecho, esa idea también la traté de poner en este muro, bueno, que ahorita no se ve por las cortinas, pero que el mármol salga. Y en este caso, igual el muro blanco de yeso, bueno, en este caso acá es estuco, pero que saliera el mismo acabado, ¿sabes? Claro. Sí, que se sientan piezas completas, ¿verdad? Sí. Y fíjense, qué importante esta ventana del desfase que nos comentabas. Sí. Esta ventana, Abraham, cuando está en su mero tiempo, haz de cuenta que tienes un súper abanico. Te entra demasiado aire por aquí. Porque, de hecho, aquí se puede ver.
Sí, porque también es donde son los mayores vientos dominantes, que sería el el poniente, poniente. norponiente. Es correcto. Oye, está increíble, se siente como ¿Ya lo sí, 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 sentiste? ya lo sentí, claro, Entonces, ventilación natural. pues al lado de la cocina, o sea, está excelente y da ese pequeño regalo de luz, que es muy Ujú. agradable. Sí, que a veces ese es el problema de mandar las cocinas como un respaldo muy retirado de los ventanales, ¿verdad? Se 100%. vuelven espacios un poquito más oscuros, pero aquí lo equilibras muy bien, ¿no? Con este Sí. juego de ventanas. Y además la vista es muy bonita, ¿verdad? Ese jardín. Sí, es un regalo, un pequeño regalo verde. Verde y un poco de azul hacia el cielo. Hacia el cielo. Claro. La Pandurata, jóvenes. Oh, qué bonito espacio. La cortina, todo juega, ¿verdad? Sí, Abraham, El color 100%. del sillón blanco con los otros muebles como en el acento. ¿Y el piso qué acabado es? Este es un pulido, pero semibrillo. O sea, no es ni mate ni brilloso. Tiene un pequeño, ligero toque brilloso. Pero ese es un travertino Puebla, no es el Veracruz, porque la diferencia es que el tono es como un poquito más taupé, como más beigezón, y el otro es más amarillo, Ya, el Veracruz. De hecho, aquí se ve. este es el Veracruz. Es correcto, este es el Veracruz. Todo lo que está en muro es Veracruz, porque quiere que se viera, o sea, como que se viera diferente los tonos. Ok, Y si te das cuenta acá, se ve un poco más claro. Es travertino, pero es el de Puebla. qué interesante. Sí, Muy mesiana también de repente el juego de los planos. Y como la doble altura, ya vi que se relaciona un poquito ahí con el distribuidor de la planta alta. es correcto, Abraham. Esa se hizo tal cual con la intención, pues aquí hay 3 niños. Entonces, pues para la relación que la mamá tenga con los niños, pues no sea estar hablando por teléfono o subir, pues aquí directamente se hace la comunicación perfecta, ¿no? Asomarte, preguntar qué quieres, oye esto, lo que quieras, y listo, pues. Y es ¿Ahora qué, Jimmy? Muy bien. Ah, me gustó la relación. ¿Y qué tenemos detrás de estas puertas? ¿Es una alacena sencilla o hay alguna alacena de cuarto? este de aquí es el refri, Ah, es es panelable. panelable. Ok. Aquí está el dispensador de agua Ah, excelente. y, pues, Al- y acá está la alacena ahora. Alacena del otro lado. Sí, y acá es donde se oculta el equipo del Final Call. De hecho, aquí se ve. Baja como 60 centímetros más o menos el espacio que ocupa, ¿no? Ah, ya lo entendí, claro. Sí, Sí, la alacena pierde altura. sí. Tienes aquí una cocina sucia, podríamos decirle, bueno, un área de lavado, Sí, es correcto, de un servicio, zinc. y te queda una súper alacena. De ancho, esto debe de tener como 1,80, 1,60, ¿verdad? Más Ajá, o menos. sí, por ahí, Abraham, como unos 60, unos 70. Excelente. Y no te hace falta altura, digo, al final estás en una alacena. Sí, es correcto, no afectó tanto, pues. Excelente. Y aquí, pues, se trató de ocultar también lo que más se pudiera, los contactos, herrajes Bloom, Saludos a nuestros amigos de Bloom, qué bonito, mira, los cajones blancos, cubiertas Abraham en cuarzo, unos ligeros, con unos ligeros destellos de brillo, muy, muy, muy fina. Creo que le llaman Sky White, aquí en la ciudad de Culiacán. buenísimo, ¿no? Pues todo el bloque. Sí. Excelente. ¿Conocemos la recámara? Adelante, claro que sí. ¿Te gusta pasar? Muy bien, jóvenes. Y fíjense, esta ventana enorme no tiene cortina, Sí, así ¿verdad? es. No tiene cortinas y se trató, pues, que fuera también más limpia, evitando los herrajes. Está embutida en un perfil, en el sentido del vertical y horizontal, y también en el techo. Es una pieza grande, tendrá de alto más de 3 metros, 4 metros. Sí, creo que el cristal tiene como 320 por ahí. O sea, sí, no me acuerdo si ya lo consideran como jumbo cuando lo trajimos, pero sí fue un reto la instalación y, pues, la traída, ¿no? Todo, ¿no? Traer. Todo. Y aquí está la recámara principal. Interesante, fíjense cómo pasa la curva. O sea, esto en plano es arriesgado, porque la parte baja de la curva pues puede llegar, ¿no? Hasta el
unos 70, pero aquí en la parte alta, pues ya no lo sientes. Repite la estrategia de la puerta. Fíjese el espesor de la puerta. 10 centímetros. Bien, adelante ahora. Qué interesante. O sea, la ventana la hiciste lo más reducida posible. Sí. ¿Eso por qué fue? La intención es que la intención, Abraham, era que el mismo ancho de la puerta para acceder fuera el mismo ancho allá, pero llegaba a entrar un pequeño de rayo, ya el último rayo que te entra casi del norte, Del del norponiente. norponiente, entonces la cerré un poquito. Igual este mueble, no estaba contemplado ponerse, pero a lo mejor impactó un poco, pero Pero bueno, tiene buena luz. sí, claro. Interesante es revisar las dimensiones de las ventanas para que no se excedan también, que entre la luz suficiente. ¿Qué dimensiones tiene la habitación? Esta tiene 5 por 4, Abraham. En el sentido ancho 5 y en el otro 4. Pues la recámara principal, ¿verdad? Sí, sí, Perfecta. sí. Su respectiva aquí se procuró, Abraham, que todas las camas tengan espacio para una king size. Ujú, Eso ya es de ley, pues. okey. Entonces, pues, su respectiva cama king size con un sofá. Pequeño sofá, Sí. el mismo piso. Mismo Aquí piso. bajas con el plafond, ¿no? Le haces un diseño distinto. Sí, es correcto, fue una petición de los clientes que les gustaba tener pues, un detalle de luz indirecta en su habitación que le gustaría y, pues, es el falso plafón, que aquí tenemos aproximadamente de altura ya el plafón como unos 2.70, Abraham, 270. un aprox. Suficiente. Sí, sí, Qué interesante, ¿verdad? Creo que cada vez yo también les recomiendo a los clientes que si ya están haciendo su casa, quizá para sus últimos 30, 40 años, piensen en dejar la recámara principal en planta baja, ¿verdad? sí, de hecho, esa fue la idea del cliente, me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Yo ya", tal cual, eso fue lo que pensó. Ujú. Entonces, Es que es muy cómodo, 100%, ¿verdad? Abraham. Sí, Porque pues los 10 años se van muy rápido y ya llegando a los 60 empiezas a cansarte un poco más, subir escaleras. sí, sí, claro, Entonces, sí, 100%. Y aquí está el baño, Abraham, si gustas conocerlo. adelante. Ah, y aprovechas la iluminación natural del pasillo lateral. ¿Es correcto? Qué bonito el mármol, es el Volacas, ¿verdad? No, Abraham le llaman Pirgón. Pero es griego, ¿no? Sí, creo que sí. Ujú. Sí, sí es griego. Sí, creo que es una familia. Qué bonito le haces aquí un mueble como monolito también. Sí, Su tocador, vanity. Ah, fíjense. Bien diseñado el baño, ¿no? Le das a la regadera 1.20, como 1.10. 1.10. Ajá, sí. Aquí Un entre el vidrio y el mueble, ¿cuánto le das? como 1.20, 1.20, 1.30 Y sus 50, 55 de. del mueble del Ujú, lavabo. buenísimo. El sanitario de este lado, en espejo, buen nicho jabonero, ¿verdad? De lado a lado. Sí, Un detallito para ganar un poco más de superficie, ¿no? De cubierta. claro. Dejar volado la placa. Buenísimo. Y aquí tienes el otro mármol. Muy Es bien. correcto. Claro, o sea, la recámara principal con su vestidor abarcan de lado a lado, ¿verdad? De Sí, este costado de la casa. sí. Su vestidor, ¿cuánto tendrá de largo de cada lado? ¿Como un 320, 340? Tiene como 3, sí, como 3.20. Está perfecto. Y como tiene muy buen ancho entre los muebles, casi 2 metros, ¿verdad? 1.80, Como 1.80 gramos, 1.70. funciona perfecto. Bonito el diseño del plafond. Mira, aquí te voy a compartir las medidas. 350 por 2.80. 2.80. Ah, Ajá. muy bien. Y el baño 3.20 y pues igual, el 2.80. 2.80. Sí. Perfecto. Ah, funciona muy bien. Me gusta mucho la distribución lineal, ¿verdad? Sí, es muy. Estos muebles se vuelven vestidores, estos muebles se vuelven las regaderas, el sanitario. Queda muy ordenado, Sí, es correcto. la circulación muy, muy cómoda.
Aquí la idea era haber puesto una isla, pero ya el espacio se iba a sentir muy ahorcado, ¿sabes? Ujú. Entonces, preferible mejor que se sienta esa amplitud en el vestidor. Sí, creo que estuvo muy bien. Sí, ¿verdad? Sí, no, ya no valió la pena. No, digo, si quieres puedes poner como una isla, pero que sea más como un banco, ¿no? Claro, ¿Verdad? sí. Que lo puedas recargar y que no quede fijo. Y qué cómodos son estos espacios, ¿verdad? Como de cubiertas para poder doblar o para dejar ahí algún objeto. Queda muy, muy práctico. Interesante cómo jugaste con los mármoles, ¿verdad? De los blancos, los travertinos. Sí, inclusive la madera ahora, no sé si has notado que también es un tono como que similar. Este es de encino, Encino, es encino. con un tinte, ¿verdad? Sí, con un ligero tinte y pues los frentes, laqueados gris. Excelente. La carpintería la fabricaron aquí. Sí, es de aquí, local. Buenísimo, no me Carpintería había René. duda. Saludos. Saludos, carpintería René. No, pues excelente. Fíjense qué curioso el detalle de la puerta. Tapa el plafón. ¿Verdad? Para no tener el cerramiento. Es correcto. ¿Eso lo planeaste desde el plano o lo resolviste en obra? No, no, desde el plano. Ya lo tenías, claro. Muy bien. Y ya Sí. pues su salida muy cómodo, ¿no? Si te quieres echar un cigarro o lo que sea, O sales. o al desayunador. Ajá, o te vas a desayunar. Muy cómodo. Claro, y pudiste volar, ¿verdad? La pieza, salirte sobre esta franja posterior porque no tenías una restricción fija. Es correcto. Qué importante es esa flexibilidad a veces, ¿no? Sí, O sea, si te hubiesen obligado a hacer exactamente la franja completa de, no sé cuánto tendrá, como 350 de jardín, sí, es correcto. el proyecto ya no te da. Ajá. Sí, Y igual se sentiría como que otra sensación más apalpado. sí, no, no, no. O sea, ya la recámara te queda muy compacta. Es correcto. Aquí un detalle, ¿verdad? De lámparas hechas por la persona que pegó este muro con el material sobrante. Si te das cuenta, queda sobre el mismo ancho de los 30 centímetros de la placa. Está increíble, ¿eh? Y Y la pues luminaria. sí, o sea, es un detalle muy sencillo, se ve muy, muy fino ya cuando se prende, ¿no? Qué bonito el cielo azul con el blanco. ¿Es un color blanco puro o lo rebajas o es? Este color ahora es de ver, se llama, bueno, sí, sí es rebajado, o sea, sí tiene un pequeño tinte. Ok. Es de ver, el nombre se llama, te lo digo ahorita, ¿Y qué pero tal la marca de pintura? A ver, fíjate que sí es buena, me gustó. se ve bien, ¿eh? Sí, sí. No es completamente mate, ¿verdad? Es como un satinado Ah, ligero. aquí Abraham se utilizó la elástica, no recuerdo bien el nombre. Elastomérica. Elastomérica, es Sí, correcto esa. Y sí trae un ligero brillo. pero muy bien, ¿verdad? Es más Sí, lavable. es correcto con el tema de la suciedad del exterior, las lluvias, todo lo que ocurre, pues es más Es higiénica, resistente. sí. Es un Sí. poco más costosa, debo de aceptarlo, pero vale 100% la pena. Oye, cuéntanos un poco de cómo trabajaron los costos. Ustedes construyeron, ¿verdad? Sí, Abraham, es correcto. Pues aquí se trabajó por administración, se entregó un presupuesto al cliente, pues se revisó, lo aceptó y pues empezamos, ¿no? Aproximadamente, Abraham, el metro cuadrado de esta obra ya terminada fue de 22,000 pesos. Excelente. ¿En qué año? Esta casa, Abraham, empezó en el 2023 y se entregó en el 25, pues en ese trayecto de, Entonces es un precio muy, muy actualizado. sí, Buenísimo, ¿eh? 22,000 pesos, Abraham. Para tanto mármol, los muebles muy bien hechos, carpinterías, creo que bastante eficiente. Incluyendo los refri. Ah, sí, equipos Sí, sí, también. sí, sí, todo, o sea, todo, Y el todo. presupuesto que ustedes entregaron, o sea, fue por precio fijo entonces, No, fue por administración. administración, con un porcentaje de variación muy mínimo, como de un 2%, pero por el tema de los costos de los materiales que van subiendo, ¿sabes? Ok, Del acero, de todo eso. pero solamente 2%. Sí, un aproximado, sí. Excelente, Sí, sí. felicidades.
O sea, sí se cuidó muy bien el tema del presupuesto. Se hizo muy a conciencia. Sí, 100%. Excelente, ¿no? Pues los clientes felices. Muy bien, jóvenes. Qué bonita ventana barraganesca. Vamos a planta alta. Adelante, Abraham, bienvenido. Ok. Los escalones son de cuarzo. Son de cuarzo, Abraham, ¿es correcto? Cuarzo blanco. No, pues es que tenemos muchos buenos materiales aquí, jóvenes. Son de cuarzo blanco. Se trató de como buscar la pieza como más limpia, más sin juntas. Pero estas cubiertas son de madera. Sí, esa es madera, ¿verdad? Laqueada. Todo este detalle. Potente que no tenga cortinas. Muy bien, y te recibe este pequeño distribuidor. Es el vestidor en el que te comentaba que aquí, pues, te asomas. Adelante. Sí, estas concatenaciones son importantes. Es La una relación. quesadilla. Ujú. Y, pues, como te comentaba, son 3 niños, si gustas pasamos a las habitaciones. Aquí está lo que me preguntabas sobre qué era lo que mirabas de la fachada. Es esa terraza. La idea es que se pongan, más macetas. Se remete la ventana de la recámara. Es correcto. No, pues muy bien para Culiacán, ¿verdad? Sol muy indirecto, pero tiene buena luz. Fíjense, no tenemos encendida La la luz. Es correcto. ¿Cómo sientes ahorita la temperatura? Muy bien. A pesar de que no hay abanico, no hay aire No, aquí acondicionado. está perfecta. Entonces, pues esta es una recámara. Esta tiene bueno, esta recámara tiene 5 por 350, si no me equivoco. Ok. Todas cuentan con su propio baño y vestidor. Bueno, sí, vestidor. Interesante la distribución, ¿eh? Me gusta cómo le dejas esa entrada Ajá. sin puerta Sí, que te da la sensación de que es muy amplia la recámara. Interesante la continuidad de la loza, ¿verdad? Muy bien. aquí pues a los niños les gusta mucho el fútbol. Todos los cuartos son de temática de fútbol, entonces pues vas a ver fútbol. Excelente, pero esos eran los buenos. Ahorita yo ya no conozco a nadie, ¿no? Acá ahora pues está el vestidor y el baño. Bueno, que este Yamal, que es de los nuevos y buenazo, dicen, ¿no? Saludos a Yamal. Ah, muy bien. Qué bien posicionado el tragaluz también, ¿verdad? Sí, aquí se trató, mejor dicho, de poner el lavamanos afuera para compartirlo cuando venga un amiguito, un primo, pues de que puedan usar el área húmeda Claro. y pues no tener el inconveniente de, Sí, sí, que puedan estarlo usando al mismo tiempo, ¿no? claro, Está muy bien. Las regaderas, me encantan esos jaboneras de lado a lado. sí, si te das cuenta, pues lo más importante ahora para mí que siempre hay que ver es que tenga ventilación, Mm. una regadera, que pueda escapar ese vapor. Entonces aquí lo hace pues indirectamente, ¿no? Por el balcón que está a un lado, pero pues esa función es vital. Perfecto. Los detalles de las coladeras con el inserto, Su riel, ¿verdad? Su canal. es correcto. Si te das cuenta, está el detalle también de que no hay sardinel, Ujú. todo se hizo al mismo nivel. La inclinación. ¿Siempre revisas las regaderas? 100%, ¿verdad? 100%. ¿Con qué? Fester, Excelente. CL52, toda la charola y todo el muro completo. Claro, es que te dicen que tiene que llegar hasta el techo. Sí, o sea, todo completo, 100%. Y a 2 manos, y cruzadas. Sí, sí, sí. Y con el respectivo en las esquinas, Acriflex y todo. todo, Los al 100%, refuerzos. 100%, y bien sellado después el mármol. Y nada de problemas, ¿verdad? En absoluto, ahora, en Descansa absoluto. uno feliz por las noches, Sí, sin jóvenes. líos, pues el respectivo lavamanos, igual en cuarzo, un detalle, un pequeño detalle, Claro. este, Aquí para que no se caiga el agua, ¿verdad? sí, claro. Igual opté que se fuera así, Abraham, por el tema del mantenimiento. A mí me gusta mucho que las casas sean fáciles de limpiar, fáciles de, pues, dar mantenimiento, ¿sabes? Porque a veces hay materiales muy difíciles o cosas muy complicadas que, por ejemplo, aquí, pues, limpias y todo lo tiras, ¿no? Claro. Fácil. Y que siempre tratar de que siempre se vean las cosas igual. Obviamente, con el paso del tiempo, pues, envejece todo, ¿no?
y todo ocupa mantenimiento, eso está obvio. Pero, pues, tratar de que sea lo menos posible, lo menos costoso, y, pues, esa es la idea, ¿no? Que las cosas se usen de forma sencilla, ¿verdad? Es correcto. No sean diseños que te obliguen a hacer sobreesfuerzos. Sí, sí. De hecho, pues, no es que esté en contra de la domótica, pero yo traté de no meter domótica, o sea, no es que sea un conservador purista de que no, ¿sabes qué? No, pero siento que cuando las cosas están bien resueltas o son muy prácticas, pues no ocupo, o sea, Ujú. ¿sabes? Entonces, ¿Qué digo? Que tienes los apagadores, ¿verdad? Que están listos para eso. sí, sí, es correcto, o sea, tampoco lo descarto, pues, pero no es como que diga Es fundamental. sí, o sea, o que eso haga resaltar el proyecto, ¿sabes? Siento Claro. que no va por ahí, pues. Ujú. Y, pues, bueno, esa es la recámara de Emilio, no, perdón, de Juan Carlos. Bonito Puertas el blan detalle ese, ¿no? puertas blancas, Se pierde y de piso a techo, piso ¿no? techo, ese te la copié. Ah, qué bonita. No, hombre, estas son de las más bonitas que hemos visto. No todos los clientes tienen tan buen gusto para escogerlas. Tan, tan, tan. Adelante, ahora. Esta recámara No se crean, clientes. Pongamos sus chapas doradas. Ah, recámara secundaria número 2. es correcto, recámara secundaria número 2. Y le das la ventana en el desfase que hiciste en la cocina. Es correcto, ahora. Ahorita podrás ver dónde está ubicada. Okey, interesante. Esta tiene menos luz, pero bueno, sigue siendo agradable. Tiene ventilación natural y que aquí, pues, estás bloqueando el sur. 100% el poniente, Abraham. Ah, el poniente, más Aquí, o bien. sea, detrás de este muro rojo está todo el sol directo, pues, ¿sabes? Sí, 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 o sea, si tocamos esta pared, bueno, no se siente caliente. Es que ahí te va, aquí hay muro doble Ah, de qué de inteligente. tabicón. Ya sabías que eso iba a pasar. Sí, entonces, ¿No se siente fresco? muro doble y, pues, iluminamos y ventilamos hacia el norte, la Ajá, mejor iluminación y, pues, un regalito, ¿no? Igual lo que te dije al rato. Te ajá. asomas y, pues, es lo que ves, ¿no? Es un bonito pantalla aquí, está muy bien. Es una pantalla. ¿Cuánto le das de ancho? Esta, Abraham, tiene como 70. Suficiente para que entre el maestro Gerardo ahí a enjarrar. Sí, los andamios más chicos son de 60, entonces, sin líos, Al límite. al límite. ¿Y esta recámara mide lo mismo, los 5 de largo? En el largo sí, pero en el ancho no. Esta sí es más reducida, Abraham, porque por el tema de ejes, o sea, en el Porque cien no es el hijo favorito. no creo. No, es por el tema de ejes, Abraham, porque, este muro, Abraham, es el muro cabecero de la cocina. Y este muro, o sea, este muro que está aquí atrás es donde inicia ya el volado, en Okey, la cochera, no sé si me explico. sí, Entonces, estos muros coinciden abajo. claro. Y si yo desfasaba para hacerlo un poquito más amplio, pues tema estructural me iba a afectar un poquito más, ¿no? Sí, Entonces, aprovechando ya lo estructural, pues, te alineaste. ajá. Y que yo como mínimo ahora doy 3 metros de ancho, porque, pues, los dos de la cama, 2.10 a lo mejor. Bueno, en este caso fue un caso específico porque, pues, es una cabecera doble, ¿sabes? Sí, Pero doy eso para tener 90 centímetros, 1 metro de pasillo. okey. Entonces, siento que es muy funcional. Pues, en este caso, pues, se colocó este mueble que, pues, redujo un poco el pasillo, pero Pero bueno, todavía puedes caminar. sí, sí, sin problema. Y vuelves a repetir la estrategia de sin puerta. Es correcto, de cuenta que es un espejo del otro Son los recámara. colores del Barcelona, ¿verdad? Sí, los colores del Barça. Es que este cuarto es del Barça, y el que Ajá, sigue es el del Real. okey. Y aquel es neutro, es de todos. Sí. Y, pues, si te das cuenta, Aram, aquí, bueno, en unos minutos más se pone todo amarillo la regadera por la luz dorada que entra, ¿no? Ah, qué bonito. Y acá arriba la ves azul. Ah, Ah, fíjense así los los escapes de ton de aire caliente ahí. claro. Oye, está bien. ¿Cuánto le das de ancho, de largo al lavamanos? ¿Como 80? Efectivamente, Aram, son como 80. Okey. Pareciera que es una luz artificial, pero es pura luz natural, ya dorada. Sí. Y, pues, igual, bien ventilado, bien iluminado. Es una, ¿cómo le llamas ahora? Linternilla, Linternillas, es correcto. legendarias linternillas que me Entonces, enseñaron
en ambiente inmobiliario. Otro detalle, Abraham, que no te comenté, están también esos a hueso, sin herraje, para que se vea un poquito más limpio Se ve el fino, trabajo, ¿verdad? más fino, sí. Sí, claro, aquí como tienes mármol en todo, pues realmente no hay doble pano. Ujú. Más bien ranuraste, ¿verdad? Es correcto, se hizo la ranura, un cunquillo, y ahí se metió el vidrio. Qué bien cuidado, ¿eh? Y es, como me dices, tu primera obra Sí, que construyen. sí, Abraham, es la primera obra La que cuidaste al 100, ¿verdad? traté de dar lo mejor posible, claro que sí. Sí. Y se nota. Estos Totalmente. detalles también de la unión para evitar los 45, un pequeño detalle. Claro. Este me tocó verlo en el observatorio de Los Ángeles. De ahí lo copié. ¿De quién es la obra? La del observatorio, Ajá. y Abraham, te mentiría, desconozco, pero es una obra ya muy, pues ya tiene sus años, ¿no? Antigua. Pues, la IMP. ¿Y aquí qué altura tenemos? Aquí Abraham, en planta alta, 270. 270. Traté de bajar un poco más la altura, porque traté de poner la proporción áurea en la fachada. Ajá. Entonces, para que no se subiera mucho, pues como traté de controlarla con las alturas. Ya. Y pues 270 también porque son recámaras y siento que al ser un poquito más compactas como que se siente Más acogedor. más acogedor, ajá. Porque a veces me toca ver que proyectos con recámaras muy altas que como que te desescalas, ¿sabes? Sí. Entonces, si te das cuenta, sientes que sales como del oscurito Sí. y aquí ya el rebote de luz, ¿no? Otra Sí, vez. exacto. Luz rebotada. Excelente. Y ahora, Ya, esta es la tercera recámara secundaria. Claro, la principal está abajo. sí, es correcto. Pasa. Curioso que dejaste este muro, ¿verdad? Hasta el techo. Sí. Darle privacidad al acceso de las recámaras. De hecho, ahora este muro es un offset justo de ese vidrio. ¿Ok? O sea, hay cuenta que es como la cortina. Ya. De hecho, no es como, es la cortina. Es la cortina. Es la cortina. No recordaba ese punto. Y fíjate, Sí, porque el mira, encuentro, ¿verdad? Lo despegas. por ejemplo, yo aquí paso y ya de afuera ya nadie me ve, pues. Ujú. Este, el del Real. El del Real. Eso es todo. Sí, Saludos a Marcelo. Saludos a Cristiano. Vamos a conocer tu casa, Cristiano. No te hagas del rogar. Interesante. La ventana, ¿verdad? Compacta, al tamaño de la recámara, pero bueno, cumple, ¿verdad? Esta recámara es un poco más grande, ¿verdad? es Esta tiene correcto. casi 4. Esta ahora, aquí tengo el dato exacto, te lo comparto. Tiene 380 ahora, Ajá. 380 por 470 en el otro sentido. Ok. 470 sí y 380. Fíjate qué bonito ocultas todas las puertas. Sí, aquí están los closets. Porque esta recámara ahora fue la única que no tuvo como que su vestidor como las otras. Ujú. Entonces, para tratar de hacer ese trabajo más limpio, pues, Se ve ¿sabes? muy bien. Que no se vea como un bulto, pues, ¿sabes? Y Ocultas la mocheta, ¿verdad? El muro de canto con otra pieza de carpintería. claro, y acá está el baño del mismo cuarto. Mira, la puerta con la jaladera, muy bien. Todos tienen su propio baño, ¿no? Claro. ¿Me decías cuántos metros cuadrados de construcción tiene el proyecto? Son 370 metros, Abraham, la casa, 370. más arriba un roof que ya termina en 410. Ok, se estiró. Se estiró, ese fue el último estirón. Pero lo que es la planta baja y planta alta son 370. Muy bien, esta regadera está comodísima, como Sí, decir 1.20. Me gustaron las puertas, también me gusta mucho el detalle este del marco, ¿verdad? Del tope, un poquito botado. es correcto. Es para trabajar las uniones, Mm. porque a veces cuando quedan a paño no quedan bien finas. Ujú. Y entonces con esto se pierde, o sea, hay más posibilidad de perder todo, ¿sabes? Qué bien queda, ¿verdad? Con la manija blanca. Sí, la hace ¿Y ver. aquí qué hay? Vestidor. No, si gustas, pasamos por acá. Ah, sí, Sí. tenemos una sorpresa. Está Cristiano Ronaldo.
Seguimos el recorrido ahora, mira, aquí es una pequeña área Ah, de videojuegos, de está genial, aquí se de hacen las retas. sí, aquí se hacen las retas, el Fortnite y todo eso. Y habrá, pues, como te comento, hay un roof arriba. Entonces, ya por temas porque el roof se empezó a hacer ya en obra. Es el cliente, pues, lo propuso, vimos que se podía, o sea, estamos en su momento en obra negra y, pues, para adelante, ¿no? No más que con el tema de instalaciones, pues, ya para poner un baño arriba iba a ser un poco más complejo. Ujú. Entonces, pues, este niño fue el que tocó compartir tocó compartir baño. Y, Ya. pues, tiene seguro, pero, pues, es el Sí, como que no comparte mucho, pero es el mismo. pero era la intención. Ay, qué bonita esta perspectiva. Muy bonita, ¿no? El juego de las profundidades del blanco con la luz. Qué bonito. Y pues, acá está el cuarto de lavadora. Ese fue otro requisito también que me pidieron que estuviera arriba, con su respectivo, pues, área de tendido, ¿no? Ah, Que muchas veces no se usa en otros estados, pero por lo menos aquí sí, patio lo tendido. piden mucho, Ah, es fundamental. lo piden mucho. Entonces, Y lo resolviste muy bien. sí, y también, otro pequeño, pues, hack, por así decirlo, es de que como aquí es volado, yo al quitar losa, pues, quito peso, ¿no? Claro. Entonces, pues, lo hago más ligero la estructura. Y sin problema. Qué bonito patio, ¿verdad? Sí, Blanco y cielo. Ah, está poético. sí. Campo Baeza estaría feliz. Saludos, maestro. Que le den el Pritzker este año. Pues sus respectivas máquinas, lavadero, creo que sin problema cumple la función. Y de ancho tendrá un poco más de 2, ¿verdad? Sí, ahora, sí. ¿Y este muro por qué lo haces tan ancho? Porque por aquí pasan todas las tripas, todas las instalaciones, como es la trave del volado, para no perforarla, Ujú. la sacamos, pero las encajonamos. Entonces es por eso que está este botado, porque por aquí pasan todas las bajantes pluviales, conexiones de agua, Ya. todo ese tema. Fíjate qué curioso. Con un solo calentador eléctrico, ¿verdad? ¿O es de gas? No, es de Es gas. de gas, De gas, sí. 25 litros, le sirve a toda la casa. Sí, ahora da para 4 servicios, le llaman de tiro forzado. Ahí traté, pues, me di una investigada, pues, para no poner el Sí, 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 el de sí, sí, tanque de almacenamiento. ese es correcto y, pues, ha funcionado muy bien, jala muy bien. Aquí ya está el pasillo de servicio, luego se desfoga, o sea, inmediatamente. Es eléctrico porque tiene un abaniquito que hace que los gases, pues, con el mismo abanico los expulsa, ¿sabes? Sí, Entonces es muy seguro, jala súper bien ahí está. y sin problemas, o Es sea, súper compacto, ¿eh? súper compacto, sí es, Tiene como 12 centímetros de ancho. sí. Y ya hice la prueba, obviamente, dije: "Ah", Parece un rectángulo áureo, ¿eh? dije, o sea, lo calé, abrí las regaderas y sí, sí jaló, Todas. todas, te lo juro. Entonces dije: "Bingo". Excelente. Sí, sí, sin Para que problema. lo vean, ¿eh? RIM. Oye, y esta pieza también la resolviste bien, ¿eh? Está bonita esta perspectiva con Okey. la luz bajando. Sí, sí, está muy bonito ahora porque, pues, como lo hemos comentado, ya el último rayo de luz viene de allá, entonces todo se inyecta, ¿no? Ujú. Muy agradable. Ah, esto está muy bien. Felicidades. Muy Mira, bien resuelto. Adelante, gracias. adelante. Okey. Igual, pues, ahora aquí es para subir al roof garden. Pásala, bro. Y es que esta ventana de ahí, importante, ¿eh? Importante la luz que te da esa. Es que otro hack, por así decirlo, es de que esas ventanas o sea, están a propósito porque la luz que me inyecta el Ajá, patio de tendido me lo rebota, ¿sabes? claro. Pero, pues, obviamente le puse, que fueran esmerilado, pues, para que no ver, pues, pero lo Ujú. que es la luz es como una linterna, Sí, o de noche las prendes y, pues, inyecta, ¿no? te ilumina todo. Sí. Y aquí está ahora, aquí estamos en el roof. Ah, qué interesante. Pues, aquí ahora es un pequeño roof, que al final, como te comentaba, no estaba contemplado, pero, pues, se prestó la oportunidad para hacerse en su momento, como estamos en obra negra, y pues sin problema, quedó muy cómodo, su respectiva sala, comedor y un asador atrás. Creo que es la primera vez que veo esta idea.
Los muros, ¿de qué altura tienen? Como unos 50 más o menos. ¿Por qué? Porque la idea era enmarcar allá, Abraham, y no tratar de ver, pues, las instalaciones del vecino de allá, ¿no? Claro, unos 50. No, está buenísima. Sí. Siempre terminas viendo, ¿no? Todo el montón de azoteas en estas terrazas, y aquí se siente como un espacio sumamente privado, pero bien ventilado. Igual, pues, como, pues, se sabía que iba a haber bancos, también la altura al momento de sentarte en el banco, pues, ibas a estar al ojo de la vista, ¿no? Ajá. Y, pues, ese es ¿Qué dimensiones es tiene? esta Abraham tiene, yo te comparto, 350. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 4 metros, Abraham, como 4 metros, Sí, como por 8, más o okey, menos, sí. excelente. Ese es su silloncito. Entonces, ¿esto se hizo desde el inicio, o ya cuando estaba terminada la obra? No, cuando estaba en eso no, cuando estaba en obra negra, o sea, ya estaba arrancando ya se iba a colar esta losa, Okey, o sea, ya estaba el armado de losa de azotea. pero durante el mismo proceso, Sí, pues, es correcto, entonces quedó perfecto que lo hicieran así. sí. ¿Y la estructura también es de concreto? Este, el la La losa. no, por el tema ya de pesos le bajamos y es el panel sándwich, la que es Ajá, como canelada con su relleno, y ya, okey. pues, se forró con talarroca para tener una horizontalidad. Y tiene una ligera inclinación. Sí, tiene una inclinación por el tema del agua, Ajá, para que todo el agua caiga hacia las bajantes pluviales de acá. que Es están en esas columnas. No, simplemente por escurrimiento. Ah, O okey, sea, para que no quede estancada, escurre y cae acá. okey. Sí. Pues muy interesante, ¿eh? Sí, sí, igual Qué manera igual de aprovecharlo. igual el piso, Abraham, aquí tiene su pendiente hacia este lado donde está la maceta Ah, por el ya tema de los vi. aguas. O sea, siempre hay que O sea, aquí protegerse. le va a llover, pero, pues, muy leve, ¿verdad? Sí, ya hemos estado en tiempo de lluvia y bien leve, o sea, no se encharca para nada, pero, Ujú, pues, de todas formas, claro, una es terraza una terraza. CR66, Todo, debajo del 100%. excelente. C Tú sí sabes cosas, ¿eh? Muy CR60 bien. CR66 A 2 manos, y usado, bo mallas de refuerzo. 100%. Pero fíjate, el CR66 tiene un secreto que no mucha gente sabe. A ver. No lo debes de colocar en superficies mayores de 25, 26 metros cuadrados. Sí, Tienes que hacer recortes, tienes que hacer juntas, con poliuretano, con mallas, porque si haces una superficie muy grande, sí. puede reventar. Un saludo para Raúl de Fester, porque él es el que me atiende en Fester aquí en Culiacán, y Ah, saludos. todo eso me lo comentó, o sea, 100%, muy buena asesoría. Es bien importante, ¿verdad? Tener asesorías de los especialistas de 100 Fester antes de empezar a comprar y 100%. aplicar. Sí, 100%, bro. No, se Al ve que la casa no le he notado nada de humedad. ¿Cuándo la entregaste? el año pasado, bro, Ujú. ya he pasado por 2 temporadas de lluvia. Fíjense, aquí se ve limpia la losa, ¿verdad? Sí, sí. A pesar de que es, o sea, arriba no hay imper, pues es el mismo Ah, panel. sí, Sí, es el mismo panel, qué sándwich. panel sándwich, es correcto. Excelente. Pues arquitecto, muchas felicidades. No, pues, Gran, muchas gracias, gran ópera prima, muchas gran ópera gracias. prima. Y ya Encan me dijiste el costo, Sí. ya me dijiste el tiempo, ¿en cuánto tiempo la construyeron? Es que esta obra ahora se entregó en 2 años, porque al principio con el cliente se trabajó por etapas, ¿sabes? En un principio era solamente entregar hasta obra semiblanca, que era obra negra enyesada, y luego el cliente iba a parar y, pues, iba a ser la continuación, ¿no? Pero conforme íbamos avanzando, era: "Dale, síguele, para adelante". Entonces, pues, la búsqueda de proveedores y todo eso, en su momento que no estaba lista, por eso fue que se fue alargando un poco. Pero 2 años, ¿ahora? Está bien, 2 es años. una casa muy, muy bien hecha. Sí. Vale la pena esos 2 años, jóvenes. No se nos desesperen, ¿verdad? Al final van a pasar años en su casa, que son Siem 5 meses, Sí, sí, 3, 4 meses, nada. 100%. De hecho, pues, también quiero agradecer a los clientes porque fueron unos clientes grandiosos, o sea, gracias a ellos también se hizo esto, ¿sabes? No nomás No, claro. no nomás soy yo, o sea, en confiar, en aceptar, en esperar, en todo eso, ¿sabes? Entonces, creo que también detrás de un buen proyecto hay un buen cliente. Sin duda, son Entonces, son simbióticos.
Excelente, arquitecto. ¿Cómo te podemos contactar? Me pueden contactar en redes sociales. Estoy en Instagram como ha.arc. Excelente. Sí. Arquitecto, pues esperemos seguir viendo la segunda, la tercera y la 1000. Muchísimas gracias. Ojalá, si Dios quiere. Muchas gracias, Aram, y un gusto y honor que estés aquí y que te has dado el tiempo de venir aquí a Culiacán. Encantado. La verdad que estoy sorprendido de tan buena arquitectura. Creo que van a faltar días para poder documentar un pequeño pedacito de la arquitectura de, de Culiacán contemporánea. Muchísimas gracias. Gracias, Aram. Jóvenes, nos despedimos. Vean qué bonita vista, ¿no? Qué bonito cómo esta idea se me hace genial. O sea, el muro que se separa lo suficiente, ¿verdad? Para que se genere esta ventana natural. No, hombre, Aram, y en tiempo de lluvia, Riquísimo. puta, se ve precioso acá. Parece Suiza. En serio. Sí te creo. Sí, sí, en serio, Qué te lo bonita la juro. cordillera. Esa es la sierra. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Vamos a la sierra, joven. Contra paredes, adelante.